que la producción de dibujos animados se ha vuelto muy sofisticada gracias a las nuevas técnicas electrónicas, es interesante conocer sus modestos comienzos y descubrir aspectos desconocidos de su historia. Los inicios del cine de animación no se limitan a Norteamérica y a Europa Occidental. En 1917, 20 años antes de la producción de Blancanieves de Walt Disney, el argentino Quirino Cristiani creó el primer largometraje de dibujos animados. La prehistoria de los dibujos animados data del siglo pasado y se remonta a las sombras chinescas. Sin embargo, fue en Argentina donde se filmó el primer largometraje de dibujos animados en 1917. La paternidad le corresponde a Quirino Cristiani. El largometraje se titulaba El Apóstol. A diferencia de los dibujos anteriores que se exhibían en el cine y eran imágenes fijas, este filme de Cristiani tenía movimiento. Antes del Apóstol, Cristiani había trabajado para un noticiero cinematográfico que producía Federico Valle. Ahí dibujaba para cada edición una caricatura política de actualidad. Cuando Valle vio eso, me dijo, Cristiani, dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento. Y no admite un dibujo fijo, hay que darle movimiento, hay que mover eso. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Y estúdielo. Cristiani encontró el camino para darle movimiento a esos dibujos fijos. Separó las extremidades del tronco y luego las cosía con hilo negro para que no se viera en la proyección. Así consiguió mover los brazos y las piernas de los dibujos, como si fueran marionetas. Luego, la animación se efectuaba sobre un pizarrón en el cual el director modificaba las posiciones de piernas y brazos, mientras con una vieja cámara se fotografiaba imagen por imagen. Su técnica, su trabajo, ya sea con figuras articuladas o con figuras con distintas posiciones que se suplantaban una a otra a medida de que se filmaban, lograba reproducir un movimiento, filmado como toda animación artesanal, cuadro por cuadro. Así, Quirino Cristiani diseñaría un sistema sin relación alguna con las técnicas de animación de aquel entonces, ni las actuales. Para lo cual tiene que inventar una máquina. Todo lo hace él solo. Él tiene una serie de mecanismos, pedales, manijas, que maneja, él decía siempre, yo la manejaba como si manejara un auto. El productor Federico Valle contrató para el largometraje a Diógenes Taborda, un caricaturista político quien diseñó los personajes, y al arquitecto Andrés Ducot, quien hizo la maqueta para la secuencia de un incendio. El tema del apóstol fue curioso dentro de la sátira política. El presidente de aquella época subía al cielo y pedía permiso para limpiar la corrupción del Congreso y de todos los estamentos del gobierno. La operación de limpieza consistía en incendiar Buenos Aires. Lo que se incendia al final, que no es dibujado ni animado, sino que es un incendio de esta gran maqueta que habían hecho de la ciudad de Buenos Aires y que produce un gran impacto en el público. La película tuvo mucho éxito y permaneció casi un año en cartelera. A Cristiani le tomó un año en producir los 58.000 dibujos que integraron 1.700 metros de película para 1 hora y media de proyección. Algunos consideran que los dibujos animados tienen 2 etapas, antes y después de Cristiani. Cristiani agrega historias, agrega anécdotas, agrega situaciones. El éxito del Apóstol no se repitió. En 1918, Cristiani realizó el segundo largometraje de la historia, que fue secuestrado por la policía el día del estreno, por razones de alta diplomacia. En el 29, Cristiani vuelve a su actividad de cinematografista y hace una nueva película de dibujos animados, que la llama Peludópolis. Fue otro fracaso que casi arruina a Cristiani. Entonces se dedicó a hacer películas científicas y publicitarias. Pasó un largo periodo hasta que Cristiani volviera a su actividad de cinematografista de dibujos animados. Esta vez fue un cortometraje que se exhibió al público en 1938. El escritor y dueño de una editorial muy importante de la Argentina, Editorial Atlántida, que aún existe, y autor muy exitoso de cuentos para chicos, de libros para chicos, lo llama para producir una película sobre uno de los libros de mayor éxito de Constancio Vigil, que era El mono relojero. Cristiani abandona en este filme su técnica de las figuras recortadas y emplea la técnica de acetato difundida por los estudios Disney.
En 1941 se estrenó Fantasía en Argentina. En ese momento Walt Disney conoce a Cristiani. Le ofrece ir a trabajar a Estados Unidos y que se vaya con él. Pero claro, Cristiani le muestra cuál es su empresa, su laboratorio, sus trabajos. Indudablemente no podía dejar todo lo que él tenía en Buenos Aires. Inscribir a Cristiani en la historia del cine ha sido difícil. El primer largometraje de dibujos animados que figuraba en la historia del cine era Blancanieves, de 1936. La batalla fue bastante difícil, porque no se conserva ni un fotograma de la película. La mayor parte del trabajo de Cristiani se ha perdido. Y se ha perdido de una manera muy curiosa, porque el material con que estaban hechas esas películas, las copias, el nitrato de plata, era muy codiciado por las fábricas de peines. Entonces, todos esos rollos se han fundido para fabricar peines. Es decir, que varias generaciones de argentinos nos hemos peinado, por lo menos los que se peinan, con las películas de Cristiani. Quirino Cristiani abandonó definitivamente toda relación con la actividad cinematográfica después de 2 incendios, uno en 1957 y otro en 1962, que destruyeron toda su obra, negativos, positivos, dibujos originales y apuntes. Creo que la importancia de Cristiani es el hecho de que una persona, un chico diríamos, de 17, 18 años, en un país sudamericano, en otro lado del mundo, muy lejos de los centros de producción, inventa realmente una técnica, un sistema único, exclusivo y directamente de la nada.